Bien, y para presentar a este amigo, yo le diría en primer término que su primera formación fue en la calle. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí, sí, la calle es tan importante para cualquiera, si uno quiere, bueno, comprender la vida, comprender los desafíos de la vida. Después ha tenido una trayectoria, bueno, como muchos, muy importante, y diría que esa calle se complementó con lo que es, bueno, haber estado en una de las unidades comando más importantes del ejército de Israel. Muchos la conocen, se llama Golani. Y eso, claro, te da además de calle rigurosidad, capacidad, comprensión de los desafíos que hacen a la seguridad. En su trayecto llegó al Ecuador y ahí fundó una empresa de seguridad muy importante, tan importante que hace que sea un referente en ese país, y ha presentado hace pocos días por petición del gobierno de Ecuador, bueno, lo que han denominado el Plan Adler. Es experto en terrorismo urbano. ¿Qué es eso? Daniel Adler, ¿qué es el terrorismo urbano? Buen día. Buen día, Miguel, y gracias por el preámbulo. Bueno, cuando el crimen, hay una relación directa entre el narcotráfico, el delito y la violencia. Y lo que nos está pasando en Argentina es cuando los niveles de criminalidad son tan violentos que intimidan una sociedad, de hecho paralizan a una sociedad. Ya después de cierta hora la gente no sale, golpea eso en la macroeconomía, en la microeconomía. Cuando la población está tan atemorizada, aterrorizada, ahí es donde ya muta la denominación de delito o crimen al terrorismo, ¿verdad? Porque paraliza a una sociedad en su conjunto y es lo que pasa muchas veces con el narcotráfico, que tanto golpea a la República Argentina. Mm. Ya no, técnicamente es narcoterrorismo, porque también tenemos conocimiento, y eso pasa en los 13 países de Sudamérica, que el terrorismo se camufla, se pone ese disfraz de crimen organizado para ser más receptivo dentro de las sociedades, tener más adeptos, pero cuando en verdad los fines son siempre de financiamiento al narcoterrorismo. Es sabido desde fines de la década de los 80 que organizaciones terroristas, como es el caso del Hamas, de Hezbollah específicamente, que se financian justamente con la venta de narcóticos, ¿verdad? Por eso hay una relación directa también entre el terrorismo y el crimen organizado. De hecho, la combinación de narcotráfico y el terror siempre es explosiva. Bien, has dicho cosas muy importantes y estamos hablando de un fenómeno, como dijiste, que ya tiene mucha presencia en el continente. Uno piensa en México, uno piensa en Colombia, uno piensa, bueno, en todas las realidades que donde esta combinación de lo que es el narcotráfico y lo que esto hace en términos económicos se incorpora luego con estos grupos terroristas y con la acción concreta. La pregunta es, bueno, muy bien, ya sabemos la enfermedad ahora, ¿cómo se la combate? Bueno, como cualquier cura, el primer paso es asumir la responsabilidad y detectar el problema real, el enemigo real en este caso. Tenemos que saber que cuando hablamos de terrorismo, esto no es exclusivamente de Medio Oriente o como bien dijiste de Colombia o de México, incluso de Ecuador, que tenemos acá a 1.200 kilómetros nomás en la triple frontera, conformada por Puerto Iguazú, Foz de Iguazú, Ciudad del Este, múltiples organizaciones terroristas islámicas. De hecho, el Hezbollah, quien teje redes con el crimen organizado en todo Sur Centroamérica y el Caribe. Desde Costa Rica hasta la Argentina, Hezbollah está muy presente. Y para yo poder explicarlo con más claridad y que se entienda mejor,
El Hezbollah es algo así como el Amazon, el Western Union, eh, del inframundo criminal. Va tejiendo redes con el crimen organizado en todos los países con bandas locales. Incluso, fíjate la gravedad de este grupo terrorista que tenemos todos los países enquistados. De hecho, nosotros en Argentina nos pusieron dos bombas, en el 92 y en el 94. Y fue el Hezbollah. El Hezbollah es Irán. Irán es Hezbollah. Entonces, si detectamos cuál es la problemática real, si vemos con claridad que el narcotráfico y el terrorismo van absolutamente relacionados, van de la mano, y que tenemos este enemigo a 1.200 kilómetros en la frontera más porosa del planeta Tierra, en donde hay más lavado de dinero, venta de armas y decenas de grupos en complicidad con el Hezbollah, como es el PCC, el primer comando de la capital de Brasil, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua, una multinacional venezolana que golpea tan fuertemente también a Chile, Argentina, bases operativas en toda la región, cártel de Sinaloa, cártel del Golfo, o sea, como dicen en el barrio, hay para hacer mermelada. Realmente el desafío que tenemos los argentinos es muy fuerte, es muy fuerte. Y eso nos lleva también a niveles de peligrosidad, no solamente en el tema local en cada ciudad, sino que también en el tema nacional, porque se nos están infiltrando múltiples actores posibles terroristas de otros países. De hecho, el día de ayer, unidad de antiterrorismo de la policía con la PCA hizo un gran trabajo, capturando a 3 sospechosos y bueno, en este momento está en interrogatorio. Pero eso es algo que pudo evidenciarse el día de ayer. Hay múltiples casos y generalmente el enemigo no va a llegar por avión, va a llegar por la triple frontera y por ahí también se va a escapar, como Digo, fue el caso también. no quiero obviamente contradecir lo que estás diciendo respecto a la triple frontera, que claro, es muy conocida por todos, pero la realidad es que Argentina tiene fronteras porosas por todos lados, ¿no? Digamos, se puede ingresar desde Bolivia a Jujuy, bueno, en todos los lugares, digamos, no es que es muy complicado ingresar a la Argentina, que tiene una extensión territorial tan grande, y quiero volver sobre este fenómeno del vínculo entre el terrorismo y el narcotráfico, porque el terrorismo busca en esa alianza financiamiento económico y el narcotráfico es un gran financiador. Y trajiste este tema, por ejemplo, de estos tres que fueron detenidos, que venían claramente a hacer un atentado nuevamente en la Argentina. Y digo, frente a este contexto, bueno, ¿cuáles son las acciones que recomendarías al gobierno argentino emprender para, bueno, poder lograr estar muy atentos y evitar situaciones que hacen al terrorismo e incluso agregándote el otro factor, cómo se hace para combatir el narcotráfico, que es un elemento también que termina por corromper absolutamente todas las sociedades y producir todos los estragos que conocemos? Bueno, puntualmente, ¿qué hacer para frenar? ¿Qué hacer para revertir? Hay muchas formas. De hecho, en mi trabajo escribir planes al respecto. En la Argentina tenemos la ventaja que tenemos una muy buena policía, o sea, muy hábil, muy preparada. En la región pelea el primer puesto la policía brasileña y la policía argentina, o sea, de lo mejor que hay en Sudamérica. También las unidades especiales, las unidades de inteligencia. Realmente hay un gran talento. Como contraparte, también hay una gran desactualización. Venimos de muchos años de gobiernos en donde no solamente no se entrenó a nuestra policía, sino que en algunos casos hasta se la humilló. Las Fuerzas Armadas, la policía, unidades de inteligencia. Hay, hay mucho por hacer, pero la buena noticia es que todo se puede hacer rápido y con costos muy bajos, como por ejemplo cursos o talleres de detección del lenguaje no verbal criminal para la policía de fronteras, gendarmería o incluso para la policía urbana en cada sector de la Argentina. Hay como implementar planes cuadrantes,
en combinaciones con agentes de civil. Hay mucho taller y curso táctico, práctico de utilización de armas no letales. Eh, a nosotros nos funcionan muy bien los planes que hacemos en el Ecuador y en otros países de generar contrainteligencia ciudadana, o sea, capacitar a grupos civiles para que puedan nutrir con denuncias anónimas a unidades de inteligencia para sorprender nosotros, o sea, la gente de bien, a nuestro rival, ya sea el delincuente, el terrorista, el narcoterrorista, el infiltrado dentro de la Argentina, o sea, poder generar que haya muchas máquinas de generación de contrainteligencia. Recordemos siempre que tanto el terrorista que va a infiltrarse para hacernos inteligencia, tanto el crimen organizado, tanto los narcoterroristas, todos estos delitos contra las personas, quien los va a perpetrar necesita información. O sea, siempre la información es poder, especialmente para ellos. Por eso es tan importante. Paso número uno, detectar cuál es el problema real, cuál es nuestro enemigo, detectar con claridad quién es el enemigo en la Argentina. Paso número dos, reforzar las fuerzas que ya tenemos. Incluso en el Ecuador nos han aprobado, tiene que ir a la Asamblea Nacional, pero nos han aprobado el policializar el 10% de las Fuerzas Armadas creando una guardia urbana, una guardia táctica urbana, en donde se pueda hacer frente a otro tipo de delitos. Y ahí me permito no dar tanta información, pero eso sería un gran punto para la Argentina también, tener una Guardia de Unidad Nacional, acá que podamos combatir no solamente el crimen organizado, el narcoterrorismo, sino que también recopilar información para ser nosotros quien sorprendamos al delincuente. Recordá, Miguel, que en materia criminal, nuestro rival, o sea, el crimen organizado, todas sus manifestaciones, es quien tiene la ventaja, lamentablemente, Mm. porque ellos deciden cuándo van a atacar, cómo, dónde, a quién. Ya tienen el factor táctico, o sea, ya tienen el cuchillo en la mano, tienen la pistola en la mano, o tienen el TNT, o el C4, o el explosivo que sea, tienen la planificación. Entonces, estamos en desventaja. Por eso es tan importante generar inteligencia. Eso, hablaste varias veces de inteligencia, que creo que es un elemento clave. Yo ayer decía, hablando de lo que pasó en estos días, que en realidad, viste que corres siempre en desventaja, es como el arquero, ¿no? Que está ahí, Mm. todas las pelotas que saca, en buena hora que las logró sacar, pero cuando te hacen el gol ya es tarde, digamos, no hay posibilidad y las que sacó lo damos casi como algo bueno, que pasó habitualmente, con poco ruido, muchas que sabemos y otras que no sabemos, pero claro, una vez que te hicieron el gol, ya hemos visto lo que significa en términos del golpe terrorista. Digo, esto es para saber que, como dijiste muy bien, se corre en desventaja, pero que hay que trabajar mucho bien a través de la inteligencia, a través de bueno, todo lo que pueda hacerse para lograr en este partido tan difícil, terriblemente difícil, bueno, estar atentos y lograr, bueno, de alguna manera amortiguar todo lo que es el terrorismo. Dani, tal vez para cerrar, la Argentina tiene un nuevo gobierno, un gobierno que dice que sí le importa este tema. Digo, habían algunos otros por ahí que lo dejaban, tal vez por lo ideológico, tal vez por otras situaciones, un poco en segundo plano, pero hay hipótesis muy concretas de que la Argentina tiene, por muchos motivos, bueno, mucha fragilidad frente a lo que es el terrorismo del Hezbollah, por ejemplo, que preocupa y mucho, sobre todo en el contexto de guerra en este momento en el Medio Oriente, y también por incluso las posturas políticas del gobierno que hace bueno, una alianza muy definida con los Estados Unidos, con Israel. ¿Qué le dirías al gobierno argentino? Primero, mucha fuerza, mucha valentía. Tomar las decisiones son lo que nos marcan la diferencia históricamente y velocidad de gestión, porque los primeros 90, 100 días son cruciales para marcar la cancha, hablando de arquero, ¿verdad? Siguiendo con la temática, que, que hay dos bandos, que está el bien y está el mal. Tenemos a China, Rusia, Irán, Bolivia, Venezuela,
por un lado y tenemos el resto de las personas por el otro. Saber de qué lado estar, definirse con claridad. De hecho, el gobierno ya se definió, ya lo hizo. Yo en lo personal estoy esperanzado, pienso que tenemos una gran ministra de Seguridad, un gran ministro también porteño. Eh, Pienso que las condiciones están dadas y pienso que nosotros, todos los argentinos, tenemos que empujar para el mismo lado, en la misma dirección, porque nos merecemos estar mejor y es vital garantizar el derecho a la vida antes de soñar con crecer económicamente. Pero que se puede y que vale la pena es algo que quiero resaltar. Daniel Adler, experto en terrorismo urbano y con todo lo que eso significa en sus diversas manifestaciones. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel.